Nuestro invitado especial de esta semana es el doctor Luis Miguel Albisu, que es el jefe de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA, del Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, Luis Miguel? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Igualmente, es un placer y un honor tenerte aquí con José Luis, que como sabes es un defensor de los vinos de Aragón y un magnífico catador de todas esas cosas que luego tú estudias y que pones blanco sobre negro. Además fuimos compañeros de premios, ¿te acuerdas? De la academia. Efectivamente. Un honor el estar juntos. Sí, ya no me acordaba, José Luis, de aquel premio compartido. Lo pasamos muy bien, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, Luis Miguel, has hecho un estudio que se llama Oportunidades de comercialización en Estados Unidos y Canadá de los vinos de las denominaciones de origen de la provincia de Zaragoza. Y esto ha hecho correr ríos de tinta de comentarios y de reflexiones. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué haces este estudio desde el CITA? Sí, bueno, yo creo que el camino ha sido interesante porque las tres denominaciones de origen de la provincia de Zaragoza se acercan a la Diputación Provincial de Zaragoza pidiéndole que se hiciera un estudio sobre la internacionalización, que es lo que les preocupaba, los mercados exteriores. El siguiente paso fue ponerse en contacto con el CITA y el CITA asignó el que yo hiciera el estudio. Y es lo que he presentado y vamos a hablar, es solo una parte del estudio porque todavía está en curso, por así decirlo. O sea que no está terminado. No está terminado, es decir, el calendario que tenemos está final de año, ¿no? Entonces todavía saldrán muchas más cosas y yo espero que sean interesantes. ¿Y conclusiones? ¿Se puede hablar de alguna conclusión? Sí, importante? bueno, yo creo que primero igual habría que empezar por qué lo de la internacionalización, que está muy... En realidad lo que está ocurriendo con el vino está ocurriendo con muchos otros productos. El mercado español se está bajando, entonces las presiones en los precios son muy grandes, las cantidades que se pueden vender cada vez son menores y entonces hay que salir fuera, ¿no? Por otra parte, quiero comentar esto un poco. Desde hace años se viene hablando de que el consumo de vino en España está bajando, y es verdad, durante 2 décadas y existe una enorme preocupación, pero lo mismo está ocurriendo en Italia, lo mismo está ocurriendo en Francia, en otros países como Argentina, productores de vino que sus mercados interiores están disminuyendo y hay que salir fuera. Bien, entonces, ¿hay que salir fuera dónde? Lo primero que hacemos cuando salimos fuera es salir a los países vecinos, lógico, es decir, a Europa, porque por cercanía, porque son mercados que son interesantes, pero esto también se agota, ¿no? Y el paso que está ocurriendo para los vinos y para otros productos es que hay que ir más lejos. Entonces, ir más lejos, ¿a dónde? Son decisiones estratégicas, ¿no? Y entonces tú detectas que unos buenos destinos... Correcto, es decir, porque muchas veces las empresas, las bodegas de vino dicen, ¿a cuántos países exportas? La típica pregunta, a 30. Y es verdad, están exportando a 30, pero seguramente 3 o 4 países ocupan el 80% de sus exportaciones. Luego, decidir ese pequeño número de países es muy importante. Es decir, estoy siguiendo un poco el porqué, ¿no? Es decir, pues, no tiene sentido. Entonces, Estados Unidos y Canadá son 2 países actualmente muy interesantes y muy prometedores en el futuro, porque esto hay que verlo un poco con previsión a medio plazo, qué es lo que puede ocurrir. Países ricos, con gran capacidad adquisitiva, consumo de vino creciendo y en el que está todo el mundo apostando por esos países. Una pregunta importante. Sí. Se habla de que si hay que ir como DEOS, como Aragón, Claro. incidir más en el tipo de uva. Ya. Esa es una pregunta muy importante, muy interesante y que se presta mucho al debate. Hay que ir, yo respondería, a lo que el mercado exija. Entonces, en España el mercado lo entiende de una manera y las DO son comprendidas, entonces hay un capital ya alrededor de lo que es una DO, porque el consumidor lo entiende, elige por DO, hay que ir por DO. De hecho, muchas bodegas importantes que a veces quisieron ir solo sin DO, finalmente han tenido que ir con la DO. Digamos que en Europa en general, salvo algunos países, el DO todavía tiene un peso. Pero si nos vamos a otros países, la DO no lo entiende, no sabe lo que hay. Es decir, que te crees que tienes un capital y no estás acertando.
Me voy a centrar ahora en Estados Unidos y Canadá, que es lo que un poco vamos a hablar hoy, ¿no? Y allí lo que entienden es el tema varietal. ¿Y por qué el tema varietal? Porque hay tantas marcas, tantas regiones, tantos países. El consumidor se vuelve loco, no sabe. Es más, es curioso, estás haciendo algo que normalmente en los mercados exteriores lo que hacen es concentrar empresas. Y la concentración de empresas hace que haya un menor número de marcas, normalmente. En el vino no está sucediendo eso. Hay concentración de empresas y cada vez son más el número de marcas. Luego, ¿cuál es la referencia para los consumidores? La variedad. La garnacha. Juan, la garnacha. Antes de hablar de la garnacha, podría ser un instrumento, sí, ¿no? podría ser un instrumento. ¿No? Yo no, es decir que... Nos vamos en 40 segundos, Miguel, fíjate. Ya, entonces, claro, las variedades es el elemento primordial para comunicar y la garnacha sería el primer paso para hacerlo. Pero yo no hablaría solo de la garnacha, sino sería las variedades son elemento para aglutinar las denominaciones de origen de Aragón para que pudieran ir conjuntas en los mercados internacionales. Una última pregunta, porque también se habla mucho cuando se habla de la exportación y el 90% estamos exportando y demás. Pero hay otro punto en las conclusiones que se comenta el estudio, comentáis que el precio deberían de incrementar el precio final porque está muy bajo con diferencias con otras denominaciones como puede ser Rioja de hasta 18 euros por botella. Sí, correcto. Es decir, que no es solo exportar, se habla demasiado en general de cantidades. Se está exportando tanto, no, lo que hay que hablar es de dinero. Y claro, cuando se habla de dinero es la cantidad y el precio. Entonces hay que jugar con esas dos, porque es posible que a veces compense el exportar menos, pero a un mayor precio. Sobre todo los vinos que hay que posicionarse en el mercado a un cierto nivel. Entonces el precio es importantísimo. Entonces la reconsideración de a qué precio vendemos y cómo habría que hacer para revalorizar esos precios en el mercado es muy importante. Miguel Albisu, se nos ha pasado este poquito de tiempo, que te agradecemos mucho que hayas venido, pero ya sabes, el tiempo en la tele es limitado. Pero volveremos otro día, si tú quieres, para hablar más en profundidad. Así que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Doctor Albisu, el director del área agroalimentaria, el jefe de la unidad de economía agroalimentaria del CITA, que ha hecho este estudio interesantísimo, pero que el estudio va a continuar y cuando vaya avanzando lo volveremos a llamar para que nos cuente más cosas. Así que muchas gracias, Luis Miguel. Gracias a vosotros. Nos vamos al Entre Copas y Botellas de esta semana con José Luis, que creo que va a hablar nada menos que de arte y vino. Vamos a verlo.